otro cuestionario constituyente acá por las pantallas del mostrador. Hoy día me encuentro con la candidata Paola Berlín, quien va por el distrito 11, que comprende Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barrenechea, Vitacura. Ella es abogada, comunicadora, conductora radial. Paola, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros hoy día. Estoy muy bien, feliz de verte, de conocerte y verte al menos en dos dimensiones. Habíamos tenido ocasión de hablar por el WhatsApp, pero en estos tiempos de encierro el contacto humano, aunque sea a través del computador y las pantallas, se agradece. Lamentablemente tenemos poquito tiempo, pero la idea es que podamos hacer un repaso rápido y contundente de tus principales definiciones constitucionales para que la gente te conozca. Y parto preguntándote precisamente, bueno, tú vas por un distrito donde hay varias personalidades políticas y públicas desde tu candidatura independiente. ¿Qué tienes que ofrecer para el distrito, para los votantes del Distrito 11 para que te escojan como constituyente? ¿Cuáles son las prioridades y los focos de tu agenda que quieres llevar a la Convención Constitucional? Yo soy una persona, bueno, aparte de mi título profesional, yo soy abogada, tú lo dijiste, soy una persona que ha hecho de la comunicación y el diálogo un trabajo, ¿no? A esta altura son ya más de una década que yo llevo conversando con distintas personas, empatizando, entendiendo otros puntos de vista. Yo creo que esa va a ser una característica fundamental. No se trata de no llegar con convicciones, yo creo que es importante tener convicciones, pero también es importante, sobre todo en este proceso, bueno, y creo que también en la vida, ¿no, Francisca? Tener la capacidad de entender que casi todo admite matices, que las experiencias personales nos entregan una subjetividad, me hacen mirar la realidad desde mis zapatos, y la empatía, que en el fondo consiste en ponerme o intentar ponerme los zapatos del otro, es siempre un ejercicio que vale la pena acentuar. Ahora, por supuesto, los focos yo creo que están puestos en general, con distintas miradas, pero en general en el rol del Estado, en los derechos, en la forma de gobierno, en cómo vamos a modernizar al Estado, a darle un mandato distinto del mandato que tiene hoy, hacer del Estado un Estado más opinante, ¿no? El Estado que hoy tenemos, un Estado que mira muy desde lejos, que tiene pocas opiniones en torno al desarrollo del país. Yo quisiera ver un Estado más estratégico, con una mirada de más largo plazo, para enfrentar los desafíos que tenemos, pensando, por ejemplo, en energías limpias, pensando en cómo nos vamos a relacionar con el planeta, cosas que van más allá de la posibilidad y el sesgo presentista que tenemos las personas. Y es el Estado, pareciera, el que debe estar como un poquito más arriba, mirando a la distancia. El Estado también como proveedor de ciertos mínimos sociales, estos mínimos de dignidad, que espero y creo que sí, que hay un consenso bastante transversal en Chile en torno a que esos son temas que no tratamos en la Constitución del 80, porque el espíritu en realidad que hay detrás de la Constitución del 80 no tenía esa lógica. Y yo creo que hoy todos entendemos que para vivir en comunidad no puede haber estas diferencias groseras y tenemos que ser todos capaces de mirarnos, ¿no? En relación al sistema de gobierno que hoy día tenemos, ¿tú eres partidaria por mantener el presidencialismo actual, dejarlo como está, transitar hacia un sistema semipresidencial, parlamentario? ¿Cuál es tu opinión? Yo estoy entre quedarnos con un régimen presidencial, pero no manteniendo el que tenemos, que es un régimen, diría yo, hiperpresidencial. Yo creo que es necesario acotar las potestades del Ejecutivo y equilibrarlas, o de frentón transitar hacia algo semipresidencial, donde las personas van a poder elegir con su voto, como estamos acostumbrados, a un jefe de Estado, y haya también un jefe de gobierno que no es electo, ¿verdad? Creo aún que el presidencialismo es lo que más se aviene a nuestra idiosincrasia. Pero, como te digo, junto con morigerar el hiperpresidencialismo que hoy exhibe la Constitución, creo urgente también hacer un cambio en el sistema electoral. Ese no es una definición que necesariamente tenga que estar en la Constitución, pero esas dos cosas tienen que conversar, y mientras más leo yo y más leo a los expertos, efectivamente son dos cosas que no pueden entenderse una sin la otra, ¿no? El sistema de gobierno, el régimen de gobierno y el sistema electoral. Y nosotros sacamos del binominal, salimos del binominal, que era un sistema bastante poco democrático en realidad, para los que nos acordamos cómo operaba y cómo podías tú ganarle siendo el segundo, en fin, era un sistema que en realidad no era democrático. Pero transitar hacia el sistema en que estamos hoy, este sistema proporcional DONT, tampoco parece avenirse bien al presidencialismo, y por lo tanto creo que esa discusión hay que tenerla englobando también esa otra discusión. ¿Eres partidario con mantener las dos cámaras en el Congreso o crees en la unicameralidad? Me gusta la bicameralidad, pero sí me gusta
en tanto entendamos que esas dos cámaras no pueden ser simplemente una más pequeña y una más grande, en términos numéricos, ¿no es cierto? Creo que tenemos que redefinir un poco las funciones y también hacer una redefinición de cómo organizamos esta fábrica de leyes. Yo creo que el proceso de formación de ley hoy día es un proceso anticuado, es un proceso lento, es un proceso donde se repiten ciertas cosas, no hay una economía de proceso y además nos ha incorporado herramientas digitales que yo creo que pueden hacer mucho más expeditas las leyes. Es cierto que no es solamente el sistema lo que enlentece las leyes, están las urgencias que dependen del Ejecutivo, en este caso exclusivamente, pero creo que hay que meterse en la fábrica de leyes porque bueno, la constatación es que el mundo avanza muy rápido y no es posible que leyes estén discutiéndose 15 años, en fin. Me gusta pensar en una bicameralidad donde la Cámara Baja sea una Cámara más ciudadana, como de representantes, y la otra tenga un sentido más territorial. Pero sí, me parece importante revisar las atribuciones de ambas, pero me gusta que se puedan mejorar los proyectos, que se puedan revisar en esta Cámara Revisora, que es el Senado, o que debiera tender a ser. ¿Cuál es tu opinión respecto al lugar que debiesen tener las niñas y niños en la nueva Constitución? Estuve viendo en redes sociales que participaste en algunos conversatorios sobre este tema. Sí. Hoy día, precisamente, esto es un tema que ha estado en la coyuntura por lamentable hecho. A ver, primero es importante señalar que nuestra Constitución no tiene mención alguna a los niños y adolescentes como sujetos de derecho. Alguien podría con razón decir que, bueno, cuando la Constitución dice que todas las personas nacen libres e iguales y que los derechos del artículo 19 son para todas las personas, bueno, sin duda los niños son personas y por lo tanto están incorporados. También tú podrías decir, y con razón, que como Chile ha suscrito tratados internacionales que protegen a los niños y esos tratados de estar incorporados a la ley chilena también son fuente del derecho para los tribunales, etcétera. Pero eso no quita a que a mí me parezca fundamental relevarlos en la Constitución. Y te voy a decir por qué. Yo soy bien purista del lenguaje, y como purista del lenguaje, cuando la Constitución habla de personas, no pareciera necesario nombrar a las mujeres, nombrar a la diversidad sexual, nombrar a las personas con discapacidad, y sin embargo, esto no es un ejercicio de purismo lingüístico, es un ejercicio político. Hoy por la misma razón creo que es fundamental poner a los niños, y fíjate que me estuve fijando, Fran, en constituciones, pero desde Albania, Croacia, Hungría, Italia, España, en fin, Portugal, Italia también, Alemania, y todos los países tienen, o casi todos los países tienen una mención específica o a los niños y las madres puérperas, algunos incluso a las mayores, otros tienen a las personas con discapacidad, pero todos tienen a los niños. Entonces los niños aparecen como sujetos que tienen que ser, tener un estatus de cuidado extra, porque son personas que no se pueden representar a sí mismas, porque cuando son chiquititos, por definición, no tienen la madurez para velar por sus propios derechos y empujar para que se les respete. Así que sí, creo que tenemos que hacernos cargo de eso como mandato constitucional, como un principio constitucional. Creo que el constituyente tiene que ser mucho más enfático en el mandato al Estado, de modo que el Estado y todo su aparato normativo, leyes, reglamentos, decretos, se ajusten a este mandato de protección. También creo que tenemos que cuidar mejor a nuestros niños en general. Cuando tú te das cuenta que hay un 25% de nuestros infantes, nuestros niños, que declara haber sido víctima de violencia severa, un 75% declara haber sido víctima de violencia física o psicológica, cuando tú ves que nuestros niveles de salud mental en niños y niñas y adolescentes es sumamente deficitario, y sabemos que además en Chile asistir a un médico, psiquiatra, psicólogo, son prestaciones que son carísimas, dado que la salud mental tampoco tiene un correlato en nuestra Constitución. Queda claro que no podemos, no defender a los niños. No solamente porque vayan a ser el Chile del futuro, Francisca, que por cierto es un argumento, sino que porque son el Chile del presente. La infancia merece ser cuidada en sí misma, ¿no? Con respecto a los temas de participación, ¿tú eres partidaria con que se establezcan mecanismos de democracia directa en la nueva Constitución? Yo creo que es de todo sentido que hoy en día, en pleno siglo XXI,
la participación de los ciudadanos, que finalmente son los soberanos, el pueblo, la ciudadanía toda es la que tiene el poder. Entonces no parece sensato que su única, digamos, ejercicio de ese poder ocurra cada 4 años en las urnas, ¿no? Yo creo en la democracia representativa, no me malentiendan, yo no soy asambleísta, creo que además me cuesta entender el asambleísmo para una entidad del tamaño de Chile, no veo cómo. O sea, yo insisto, creo en la democracia representativa, pero eso no obsta a canales de participación que se condigan con el tiempo que vivimos y con el deseo legítimo de la ciudadanía de opinar, de decidir. Así es que yo creo que esos mecanismos tengo harta confianza en que van a ser parte de la nueva Constitución. Y en paralelo, creo que vamos a tener una muy buen aprendizaje de lo valioso y lo importante que es esa participación, porque la propia constituyente, la propia convención constituyente, tiene que darse en el reglamento las reglas para la participación de la ciudadanía, ¿no? Sí, del resto de estos. Claro, es fundamental. Entonces yo creo que ahí va a ser un muy buen ejercicio de, puede participar la gente y no pasa nada grave, al contrario, miren qué buena idea, miren qué importante. A propósito del reglamento, ¿cuál es tu opinión ante las voces hoy día de varios candidatas y candidatos constituyentes que quieren modificar los 2/3 en el reglamento? Yo creo que no y creo que no corresponde. Yo creo que este proceso constituyente y las normas de la convención son bastante abiertas. Está casi todo por decidirse. Es muy poco lo que se decidió antes y que toda la ciudadanía sabía al momento de la votación. Sabíamos lo de los 2/3, sabíamos que hay ciertas cosas que hay que respetar, como el plazo. Sabemos que el plazo es de 9 más 3, ¿no es cierto? Sabemos también que hay que respetar el carácter democrático de Chile, el carácter de república, las sentencias firmes, los tratados internacionales. A mí me parece que esas son cosas que ya están establecidas. Y además permíteme una pequeña reflexión en torno al carácter de estos 2/3. Para la Constitución actual, déjame que aquí la tengo, se ha esgrimido, con razón, opino yo, que estos 2/3 eran un obstáculo. Pero en este caso, en el caso de la Constitución, como no hay un texto por defecto, sino que hay una hoja en blanco, lo que yo tengo que hacer es escribir o proponer, ¿no es cierto?, decirles a estos 30, esto es lo que yo quiero que quede. Y esos 30 van a votar. Si yo consigo que 20 opinen que sí, eso queda escrito, ya lo escribimos en definitivo. Pero si me dicen que no va a quedar la norma del 80, va a quedar la hoja en blanco. Entonces, así como era una traba, y es justo decir que los 2/3 eran una traba para reformar la Constitución actual, me parece que lo justo es decir que estos 2/3 para esta nueva Constitución son más bien un incentivo a que nos pongamos de acuerdo. Paula, ya como última pregunta, ¿tú estás de acuerdo con establecer un Estado plurinacional en la nueva Constitución? Sí, yo creo en el Estado unitario, lo que implica un solo país, digamos, no se trata de una soberanía entre la soberanía, pero sí creo importante, primero, hacer un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que no es lo que me estás preguntando, yo lo sé, y luego reconocer un Estado plurinacional, lo que implica ciertas autonomías. Ahora, lo interesante, más que la declaración misma, creo, va a ser, y lo difícil también, va a ser quizás consensuar, hasta dónde van a llegar esas autonomías, ¿verdad? Claro. Eso creo que es una discusión que es más difícil, y que por supuesto no hay que soslayar, hay que tenerla, pero yo no tengo ningún problema con el reconocimiento de un Estado plurinacional. Paula Berlín, candidata constituyente por el Distrito 11, te agradezco por el tiempo y mucho éxito en estas semanas de campaña que quedan de aquí al 15 y 16 de mayo, si es que todo sale bien. Así que muchas gracias. Así es. Ojalá que salga todo bien. Muchas gracias, Francisca, por el interés y por esta conversación. Que estés muy bien, tú también, cuídate. Gracias a ti, chao.